Esto es la palabra en voz. Soy el padre Pablo Coimbra. Meditaremos hoy el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, del versículo 36 al 38. Jesús dijo a sus discípulos: Sean misericordiosos como el Padre de ustedes es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Le volcarán sobre el regazo una buena medida, apretada, sacudida y desbordante, porque la medida con que ustedes midan también se usará para ustedes. Palabra del Señor. Qué sencillo sería para nosotros entrar en el reino de los cielos si comprendiéramos y practicáramos la palabra que acabamos de escuchar. Jesús nos dice que si no juzgamos, entonces no seremos juzgados. Precisamente Jesús con insistencia nos dice en su Evangelio que no juzguemos a los demás. Solo Dios es juez justo, solo Él puede juzgar, porque solo Él conoce en lo secreto. Nosotros no conocemos las intenciones de cada corazón humano. En cambio, Dios penetra hasta lo más íntimo y profundo. Dios es bueno y es justo. El gran pecado humano es pretender ser Dios en cuanto juez. Ese es el pecado representado en el Génesis con el árbol del bien y del mal. Se le abrieron los ojos y se dieron cuenta de su desnudez. Pretendieron ser Dios, pero se dieron cuenta que eran frágiles y vulnerables ante la mirada del otro que juzga. Jesús, en cambio, nos pide que seamos misericordiosos como el Padre es misericordioso. No nos dice que seamos jueces como el Padre es juez. Debemos procurar entonces alcanzar así la misericordia de Dios, no su condición de juez. Y la misericordia de Dios es un corazón volcado hacia el mísero, pero no simplemente para quedarnos pasivos, sino para aliviar y en la medida de lo posible transformar la miseria en gracia. Y esto se debe en primer término porque nosotros hemos recibido esa misericordia, porque Dios perdonó nuestros pecados. No condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados, den y se les dará, dice el Señor. Con la medida que midan serán medidos. Los más jóvenes no lo han vivido, pero quienes ya pasamos los 40, recordaremos aquellas viejas almacenes de barrio, en los que se vendían arroz, yerba, poroto y raciones sueltas. Estaban aquellas bolsas de 50 kilos de arroz, por ejemplo, y el almacenero tenía un tarrito que era la medida con que se tomaba aquel arroz y se lo colocaba sobre un papel en la balanza. Y así se vendía el arroz suelto, que era más barato de aquel que venía en paquetes. Y si el almacenero era generoso, sacudía aquel tarrito para que entrara más cantidad de granos de arroz en la medida, y se transformaba así en una medida apretada y desbordante, con alguna chapa incluso. Bueno, la imagen del almacenero generoso es la que utiliza Jesús en el Evangelio, para hablarnos de la generosidad de Dios, que volcará sobre nuestro regazo una buena medida, apretada, sacudida y desbordante. Que el buen Dios los bendiga, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.